Dios, muchas gracias porque nos has traído con bien. Gracias por todas las bendiciones recibidas de tu mano, Padre. En este momento, Señor, que vamos a exponer tu palabra, Señor, te rogamos que sea tu Espíritu quien nos guíe, quien nos dé entendimiento, Padre. Y que esta palabra tuya, Señor, sea de bendición en su vida espiritual de todos mis hermanos aquí presentes. Quédate con nosotros y sé tú nuestra guía, sigue siendo tú nuestra fortaleza. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, hermanos, tomen sus lugares, por favor, y les voy a pedir que tengamos abierta nuestra Biblia en Romanos 8, del versículo 28 al 30. Ya lo acabamos de leer y bueno, les voy a comentar que el título de este sermón es Dios está transformando algo en ti. Dios está transformando algo en ti. Y pues déjenme compartirles, hermanos, que desde el título, pues a mí ya me pegó, ¿no? Ya me pegó, y como normalmente se dice ahora, ¿no? Sí soy. Entonces, espero, hermanos, que lo que Dios puso en mi mente compartirles el día de hoy, como lo dije en la oración, sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Vivimos, hermanos, en una época en la que se habla constantemente de sanar. Yo misma lo ocupo constantemente con mis pacientes y quienes han visto mis publicaciones en el estado de WhatsApp y de Facebook, casi todos los cursos que estoy dando tienen que ver con sanar, ¿no? También se habla mucho de cambiar, también se habla mucho de ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Eso es lo que, pues sí, nos vende el mundo de alguna forma. Y déjenme decirles, hermanos, que desde la psicología sabemos que las experiencias que hemos vivido en nuestra infancia, los vínculos que se generan en la familia, las pérdidas que llegamos a tener, háblese de muerte o háblese de cualquier otro tipo de pérdidas, porque hablar de pérdidas no solamente es que muera un ser querido, también es perder el trabajo, perder una casa, perder una familia, etc. Eso también lo menciona en la psicología y también pues son los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, sí, que pueden ser traumáticos y dice la psicología que eso influye profundamente en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y por supuesto que también en nuestra forma de actuar. Muchas personas, hermanos, viven repitiendo o vivimos repitiendo patrones que les genera sufrimiento y llegan a creer que nunca va a poder cambiar su situación. Hay mucha gente allá afuera que vive con esa desesperanza. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que la Biblia siempre nos va a dar una presentación, siempre nos va a presentar esa esperanza que necesitamos, esa esperanza mayor. Dios, hermanos, no solo comprende nuestra historia, Él interviene en nuestra historia. Dios no ignora nuestras heridas, no las minimiza, no minimiza nuestro dolor, sino que obra en medio de nuestro sufrimiento. ¿Sí o no? Y al momento de que Él interviene, que Él está en medio de esa circunstancia, de esa calamidad, está ahí para transformarnos. Y nos transforma desde lo profundo de nuestro ser. En Romanos 8, 28, hermanos, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué dice? Les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así nos está recordando el Señor Jesucristo, nuestro Dios, que a los que lo amamos, todas las cosas nos van a ayudar para bien.
Y no estamos hablando de que siempre nos va bien en la vida, ¿no? En sí la vida pues tiene problemáticas, tiene circunstancias, tiene dificultades. Pero a pesar de eso, ahí está Dios. Ajá. Y esto no, como les decía yo, esto no significa que todo lo que vivimos nos va a ir bien, no siempre nos va a ir bien, sino que Dios puede incluso utilizar aquello que nos ha herido para cumplir un propósito eterno. ¿Amén? ¿Amén? Desde la psicología, hermanos, hablamos, les decía yo, de procesos incluso de cambios, de reestructuración del pensamiento, de resiliencia, esa capacidad que podemos tener de reponernos ante las adversidades, de crecimiento, ¿no? De decir, no, yo viví esta experiencia, tuve un cambio, tuve una transformación y en medio de la adversidad yo aprendí algo y crecí y maduré. Pero la Biblia, hermanos, va más allá. La Biblia habla de una transformación espiritual producida por el Espíritu Santo. Amén. Una renovación, hermanos, que alcanza el corazón, alcanza la mente y la voluntad. Por eso la pregunta hoy, hermanos, que yo les traigo es la siguiente. ¿Qué está formando Dios en mí a través de este proceso que estoy llevando? Repito, ¿qué está formando Dios en mí a través de este proceso? Porque, hermanos, el propósito de Dios no es únicamente aliviar nuestro sufrimiento, sino conformarnos cada día más a la imagen de Jesucristo. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? No vinieron hoy. Vamos a buscar, ayúdenme a buscar Efesios 4, del 22 al 24. Quien lo encuentre me ayuda a leerlo, por favor. Efesios 4, del 22 al 24. ¿Quién dice yo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gracias. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos abandonar, hermanos, abandonemos nuestros patrones antiguos y que desarrollemos nuevas formas de vivir. Ayúdenme por favor a buscar Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice de la siguiente manera, ¿alguien que me ayude a leerlo? ¿O lo leo yo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una promesa, ¿no? Que Dios nos acompaña y sostiene todo el proceso de transformación. ¿De acuerdo? Y las pruebas, hermanos, producen paciencia. Así lo dice Santiago 1:3, ¿cierto? Dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia, dentro de esa paciencia, pues va a venir ese proceso. No sabemos cuánto va a durar esa transformación. Debemos de ser pacientes y de esta manera vamos a adquirir ese crecimiento que espera Dios en nosotros, ¿de acuerdo? Para encontrar esa madurez espiritual. Las crisis, hermanos, pueden convertirse en oportunidades de crecimiento cuando Dios obra en ellas, pero también nosotros tenemos que permitir que Dios actúe en nosotros. Porque a veces nosotros, ¿qué hacemos? Queremos ayudarle a Dios y queremos decirle a Dios por dónde es el camino correcto. Pero ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para decirle a Dios o para decir, no, Dios, esto no me gusta, no lo quiero?
no somos nosotros, no depende de nosotros. ¿De acuerdo? En Romanos 8:28, lo que quiero que descubramos es que Dios tiene un propósito para todo, y Él permite que las cosas sucedan. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto, a los que conforme a su propósito son llamados. El contexto de Romanos, hermanos, de Romanos 8, todo el capítulo, habla así de sufrimiento, de debilidad, de persecución, de esperanza. Y Pablo no promete la ausencia de dolor, promete la presencia de Dios obrando en medio del dolor. La frase que leemos aquí, que dice conforme a su propósito, se está utilizando un sustantivo griego, ¿sí? Que la verdad no me aprendí la forma de pronunciarlo, pero bueno, el término en sí significa propósito, designio, plan deliberado. También significa intención establecida de antemano. Y esta idea proviene de poner algo delante, como quien establece primeramente un plan antes de llevarlo a cabo, antes de ejecutarlo. Hermanos, en el Nuevo Testamento, esta palabra, propósito, se usa para describir de manera figurada los propósitos eternos de Dios, especialmente en relación a la salvación. Y esto significa que nada de lo que ocurre en la vida del creyente es accidental, nada. Nada nos pasa porque sí. Todo tiene un propósito. Y más para nosotros como hijos de Dios, que lo amamos y que todo nos ayuda a bien. Hermanos, Dios no improvisa. ¿O sí creen que Dios improvisa? No, ¿verdad? Él ya tiene establecido un propósito eterno para nosotros. Somos sus hijos. Y somos sus hijos desde antes de que existiéramos. Ese propósito no consiste simplemente en resolver nuestros problemas temporales. Porque déjeme decirle, hermano, hermana, que lo que estemos viviendo en el presente es temporal. Es temporal. Y Dios tiene ahí un propósito. ¿En qué consiste? Dios quiere cumplir su plan. Es un plan perfecto. Es un plan de redención para ti. Si tienes una enfermedad, que tienes un problema económico, lo que sea, Él tiene un plan. Él te va a transformar en medio de esa prueba, hermano. Por eso el versículo 28 termina diciendo, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Muy bien. Hermanos, algo que nos tiene que quedar bien claro, algunos ya lo hemos experimentado, otros necesitamos recordarlo, es que no somos nosotros quienes definimos el propósito de Dios. Es Dios quien nos llama para participar en ese propósito que Él estableció desde la eternidad. ¿Sí? Como seres humanos, necesitamos encontrarle significado a aquello que vivimos, ¿cierto? Cuando interpretamos el sufrimiento como algo absurdo, como algo sin sentido, ¿qué pasa? Aumenta el riesgo de la desesperación, de la desesperanza y del desánimo. En cambio, cuando descubrimos un propósito que trasciende al dolor, desarrollamos más resiliencia y capacidad para perseverar. Hermanos, la Escritura
ofrece una respuesta aún más profunda. El sentido, hermanos, de nuestra vida no depende de que nosotros inventemos un propósito, sino que descubramos el propósito que Dios tiene para ti, para mí, para todos, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para tus padres. Por eso nosotros debemos atravesar el sufrimiento con esperanza. Qué difícil, ¿no? Pero no es imposible porque estamos con Dios, tenemos a Dios. No porque el dolor sea bueno, hermanos, sino porque sabemos que Dios está obrando soberanamente para cumplir un plan que comenzó desde antes de la fundación del mundo. ¿Me ayudan a buscar Efesios capítulo 1, versículo 11, por favor? Efesios 1, 11. Si alguien lo encuentra, me ayuda a leerlo fuerte, por favor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí está escrito. Aquí está la esperanza. Aquí Dios nos está diciendo que su voluntad es tener ese propósito en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Alguien que me ayude a buscar 2 de Timoteo 1, 9. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Dios incorpora todas nuestras cosas a su propósito. Nuestro consuelo no está en las circunstancias, sino en ese Dios soberano que nos da la dirección, que nos da el significado, el sentido de esta vida. Vamos al versículo 9 de Romanos 8, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Me ayudan, por favor? ¿Todos juntos? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué más queremos, hermanos? Este versículo nos ayuda a responder una pregunta muy importante, que tiene que ver con el versículo anterior, el 28, cuando habla del bien. La respuesta es clara. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el bien? Lo acabamos de leer en el 29. ¿Qué es el bien? Ser conformados a la imagen de Cristo. Esa es la gran promesa que tenemos. Y Pablo aquí utiliza un verbo, hermanos, que se llama, que es predestinó. Y según el diccionario de Strong, este verbo significa determinar de antemano, predeterminar, establecer previamente un propósito. ¿Qué es esto? Que la idea es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, estableció ya un destino para sus hijos. Que fuéramos semejantes a Cristo. Es importante entonces observar que el texto, hermanos, no dice que Dios predestinó principalmente a una vida cómoda, ¿o sí? ¿A una vida exitosa? ¿A una vida libre de problemas?
¿Verdad que no? No está diciendo eso. El propósito eterno de Dios, ¿cuál es? Es mucho más profundo, es mucho más hermoso. Es formarnos un carácter como el de ¿quién? De Jesús. Ese es el propósito. Dios, hermano, no solo escogió salvarnos, déjenme decirles. También determinó que nos va a transformar. ¿Y cuál es el parámetro a seguir? ¿Cuál es? Cristo. ¿Amén? Esto significa que la santificación es una obra que nace del decreto eterno de Dios y que el Espíritu Santo realiza de forma progresiva en nuestra vida, pero a veces entramos en la desesperación y queremos que sea ya Dios, ya apúrate. Es que Dios no me está contestando, Dios no está haciendo lo que me dijo que iba a hacer. Y nos empezamos a desesperar, ¿sí o no? ¿O no? ¿O nada más la desesperada soy yo? ¿Sí? Sí, ya les he dicho en otras ocasiones que no tengo paciencia, pero no soy la única, no me dejen aquí solita, ¿ok? Bueno, esto entonces, hermanos, perdónenme, vamos a Efesios 1:4. Efesios 1:4, ¿alguien que me ayude a leerlo? Efesios 1:4 dice... Santos y sin mancha, hermanos. Observemos, hermanos, que el propósito de la elección es la santidad. Subrayen santidad. El propósito, entonces, es la santidad. Las personas, hermanos, desarrollamos patrones de pensamiento, patrones de emociones y patrones de conducta en base a lo que vemos, aprendemos por imitación. Obviamente a partir de nuestros padres o de nuestras figuras de autoridad. Y sí, también se va desarrollando ese pensamiento, esas creencias a partir pues, de nuestras experiencias. Y es posible aprender también habilidades, modificar hábitos, fortalecer recursos personales. Sí. Sin embargo, hermanos, la Escritura enseña que la transformación de Dios, que la transformación de Dios produce un cambio más profundo, más real, más duradero, más permanente. ¿Sí me explico, verdad? Dios no busca únicamente que actuemos mejor. Así ya me estoy portando bien. Quiere renovar nuestro corazón. Quiere renovar nuestras motivaciones. Quiere renovar nuestra identidad. El Evangelio, hermanos, anuncia una transformación. Y esa transformación tiene su origen en la gracia de Dios. ¿En dónde? En la gracia de Dios. ¿No les da gusto decir gracia de Dios? En la gracia de Dios. Y es impulsada, hermanos, por el Espíritu Santo. Y yo les invito a que se pregunten, ¿qué está formando Dios en ti? ¿O qué está transformando Dios en ti? Hermanos, Dios está transformando en ti el amor de Cristo. Hermano, Dios está transformando en ti la humildad de Cristo. Dios está transformando en ti la obediencia de Cristo. Dios está transformando en ti la santidad de Cristo, la compasión de Cristo. Cada prueba, hermanos, cada disciplina y cada bendición son esas herramientas mediante las cuales Dios va esculpiendo el carácter de sus hijos. ¿Me ayudan a buscar 2 Corintios 3:18, por favor?
Quien lo tenga me ayuda a leerlo. 2 Corintios 3:18. ¿Alguien dice yo? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, gracias. Somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, nos debe de quedar claro que esa transformación es progresiva. Hay que tener paciencia. Es continua. Tenemos la seguridad de que algo va a suceder en nosotros, ¿sí? Porque Dios ya lo estableció. Y el propósito eterno de Dios no es simplemente salvarnos del pecado, sino transformarnos progresivamente a la imagen ¿de quién? De Cristo. Vamos a Romanos 8:30. ¿Me ayudan a leerlo? Todos juntos vamos a leer Romanos 8:30. Dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. En este versículo, el apóstol Pablo está presentando una secuencia perfecta de la obra salvadora de Dios. Cada verbo que acabamos de leer depende completamente de la iniciativa divina de Dios. Vamos a subrayarlo si gustan. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. A ver, repítanlo. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Nuestra seguridad no descansa en nuestra capacidad de permanecer fiel, sino en la fidelidad del Dios que ya comenzó la obra en ti, en cada uno de nosotros. Vamos a ver. La primera, ¿cuál fue? ¿Dios qué? Nos llamó. Ajá. Ok. Primero es predestinó, sí es cierto. Ok, vamos a saltarnos a Dios llamó. Ok, Dios llamó. Este verbo griego que utiliza Pablo, se pronuncia algo así como, no me hagan mucho caso, pero es que era importante buscar. Kaleo. Era más fácil. Bueno, ¿qué significa? Llamar, invitar, convocar, llamar por nombre. O sea, imagínense, ¿no? Que diga a Dios, Mirna, que diga Pati, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. En el Nuevo Testamento, cuando este verbo se refiere a la salvación, describe el llamamiento eficaz de Dios. No es una simple invitación externa, sino la acción poderosa por la cual Dios trae al pecado a Cristo. Este llamamiento entonces produce la respuesta de la fe, porque el Espíritu Santo transforma el corazón. Por eso Jesús dijo en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Es obediencia? Pues sí, también, ¿no? Y Pablo entonces escribe, Dios, en 2 Timoteo 1:9, Pablo escribe, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Ahí está su propósito. Ahora, vamos a ver el siguiente. Dios justificó. Después del llamamiento viene la justificación. Es el acto, la justificación es el acto de la gracia gratuita de Dios mediante el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos declara justos únicamente por los méritos de Jesucristo, recibidos solamente por fe.
Dios, hermanos, aquí, como juez santo, nos da una respuesta ante el pecado que tenemos. ¿Cuál es esa respuesta? No culpable. Eso es algo hermoso, eso es algo bello. Así que, hermano, si estás en pecado, escucha esto. La respuesta de Dios como juez, Dios, tu juez, te está diciendo no culpable. Recíbelo, acepta esa resolución de Dios y deja de cargar con esa culpa. Y déjate transformar verdaderamente por Dios. Libérate, sé libre, lo cantamos hace rato. Sé libre. Y a lo mejor alguno se preguntará, o en algún momento nos preguntarán allá afuera, pero ¿por qué puede hacerlo? ¿Por qué puede dar esa solución de no culpable? ¿Por qué creen? Porque Cristo ya cargó con esos pecados. Él ya los llevó a la cruz. Me ayudan a buscar 2 Corintios 5:21. ¿Me ayudan? 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo encuentra? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. En la confesión, gracias hermana, en la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 11, enseña que la fe es el único instrumento por el cual recibimos la justificación. No somos aceptados por Dios por nuestras obras, ni por nuestros méritos, ni por nuestro esfuerzo, sino únicamente por la justicia de Cristo, apropiada mediante la fe. Esa fe verdadera nunca permanece sola, hermanos. Produce obediencia, produce amor y también buenas obras como fruto de la salvación. No como la base principal, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente. Dios glorificó. Y finalmente finalmente Pablo dice, a los que justificó, ¿qué dice? A estos también glorificó. Aunque nuestra glorificación ocurrirá meramente cuando Cristo venga, Pablo habla de ella en tiempo pasado. ¿Por qué? ¿Por qué creen que habla en tiempo pasado? ¿No? Bueno, ¿mande? Por la resurrección de Cristo. Exactamente. Y es una promesa. Ahí está la promesa de Dios y que tenemos esa seguridad de que estaremos con Él en la vida. ¿En dónde estaremos en la vida? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Están seguros? Sí. Y ya está garantizada. Amén. Lo que Dios comenzó en la eternidad llegará a su consumación. No existe, hermanos, la posibilidad de que Dios deje una obra inconclusa. Él no es así. No es como nosotros que empezamos una cosa y la dejamos a medias. No. El cambio, hablando en el cambio del humano, sí suele ser gradual. Los cambios que podemos hacer en nuestra vida pueden ser graduales. Podemos tener avances, pero pues también vamos a tener retrocesos. Y también vamos a entrar en momentos de desánimo. De hecho, muchas personas que fracasan es porque están poniendo su esperanza, su voluntad, su energía, la están poniendo en una fuerza de voluntad. Pero hermanos, el Evangelio ofrece una esperanza distinta. Nuestra transformación no depende exclusivamente de nuestra capacidad para cambiar. Sí, yo puedo cambiar, sí, yo lo puedo hacer.
sino de la fidelidad de Dios que nos llamó. Nos justificó, hermanos, y nos continúa santificando. Estamos en ese proceso de transformación. Amén, hermanos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dice? La perfeccionará. O dice, pues lo voy a intentar, ¿no? O pues hay como quede. ¿Así dice? No, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tal vez, hermanos, hoy nos sintamos frustrados porque todavía estamos luchando con el pecado, con nuestras debilidades, con nuestras heridas. Y a lo mejor podemos decir, es que hago lo que hago y no desaparece. Y entonces aquí es donde tenemos que recordar que nuestra esperanza no debe descansar en la perfección de nuestro desempeño, de nuestras decisiones, sino en la perfección de la obra de Cristo. Si Dios nos llamó, Él no abandonará su propósito. Si nos justificó por fe, no volverá a condenarnos, hermanos. Y si comenzó a transformarnos, completará esa obra hasta el día de Cristo. Al llegar, hermanos, al final de este pasaje, espero que comprendamos que Romanos 8, del 28 al 30, no es simplemente una promesa parcial para consolarnos de forma temporal en los momentos difíciles. Es una declaración, hermanos. Aquí Dios nos está declarando el propósito que Él tiene, el propósito eterno que Él tiene para nosotros que somos sus hijos amados. Amén. Salud. Dios no nos salvó únicamente para librarnos de la condenación del pecado o para asegurarnos un lugar allá en el cielo. Si eso hubiera sido, hermanos, ¿cuál hubiese sido el único propósito? Pues ya, nada más salvarnos y ya. Pero que Él va más allá de eso. Él quiere una transformación, una verdadera transformación. Pero el Padre, hermanos, tenía un plan mucho más grande. Antes de la fundación del mundo, nos escogió. Nos escogió con un propósito, que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. En el momento señalado por Él, nos llamó de forma eficaz. Nos justificó por la obra perfecta de Cristo y nos ha dado la certeza de que ese día seremos glorificados. Amén. Eso entonces, hermanos, significa que toda nuestra vida está dentro de las manos de Dios, de ese Dios soberano que no improvisa y que prácticamente no tenemos que hacer nada. Cada alegría, hermanos, cada pérdida, cada enfermedad, cada oración respondida y cada oración que parece no tener respuesta, forman parte del taller del gran alfarero que moldea nuestra vida. Y cuando ese alfarero moldea nuestra vida, pues en cada, ¿se dice cincelazo? Pues duele, ¿no? Duele porque está generando ahí ese cambio que a veces estamos muy en nuestra zona de confort y no queremos salir de ahí. Aquí estoy cómodo, no me muevas, aquí tengo la seguridad, aquí estoy bien, así estoy bien. No. Déjate
transformar por Dios. ¿De acuerdo? La Biblia entonces nos revela una verdad profunda. El creyente, hermano, no solo es transformado por sus experiencias, sino por la presencia activa de Dios en medio de ellas, obviamente, ¿no? No son las circunstancias las que van a hacer que cambie tu corazón. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que utiliza esas circunstancias para formar el carácter de Cristo en ti. Por eso, cuando atravesamos una prueba, quizá la pregunta más importante no sea ¿cuándo va a terminar este problema? Sino, Señor, ¿qué estás formando en mí a través de este proceso? Y tal vez Dios está enseñándote humildad donde antes había orgullo. Tal vez Dios está enseñándote paciencia donde había desesperación. Tal vez Dios está enseñándote perdón donde había resentimiento. Tal vez Dios está enseñando dependencia donde había autosuficiencia. Tal vez Dios te está enseñando fe donde había temor. Tal vez Dios te está enseñando amor donde antes existía indiferencia. No te resistas al cincel del Maestro. Las manos que hoy parecen corregirte son las mismas manos que fueron clavadas en esa cruz por amor a ti. El Dios que comenzó la obra en tu vida no te abandonará. Él terminará aquello que prometió. Y quisiera, hermano, invitarte a que examines tu corazón delante del Señor. Cierra tus ojos. No te vayas a dormir, ya vamos a acabar. Y pregúntate con sinceridad. ¿Estoy permitiendo que Dios transforme mi carácter? ¿O solamente le estoy pidiendo que cambie mis circunstancias? Pregúntate, ¿se parece mi manera de reaccionar a la de Cristo? ¿Las personas que viven conmigo pueden ver el fruto del Espíritu en mi vida? ¿Estoy confiando en mis fuerzas para cambiar o en la gracia que Dios me transforma? Abre tus ojos. Era para que te concentraras en las preguntas. Todavía no acabamos. La mayor evidencia de la salvación no es solamente que nuestros pecados fueron perdonados, sino que el Espíritu Santo está transformando progresivamente nuestra vida para que reflejemos cada día más el carácter de Jesucristo. Gabriel me platica que tiene una hermana postiza. Bueno, luego les platico esa historia, ¿no? Pero tiene una hermana postiza, se llama Gabriela. Cuando él llegó a la iglesia, ella era su maestra de escuela de formación. Era su maestra de escuela de formación. Y que, ¿mandé? De jóvenes. Ah, sí, pues era joven. Tenía que aclararlo. Cuando era joven, dice. Y Gabriela les decía, ¿no? A ver, piensa,
¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Entonces, realmente nos estamos dejando transformar a la medida del Señor Jesucristo, o nos estamos dejando guiar por nuestra voluntad, por nuestras creencias, por nuestros pensamientos. Cuando dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, esa también es una esperanza. No confiamos en nuestra capacidad para sostenernos, sino en la fidelidad de Dios. No descansamos en la fuerza de nuestra fe, sino en la salvación en quien hemos puesto nuestra fe. Y sabemos, hermanos, que llegará el día en que la obra estará completa, porque veremos a Cristo cara a cara y seremos semejantes a Él. Les repito, y sabemos que llegará el día en que esa obra estará completada, porque veremos cara a cara a Cristo y seremos semejantes a Él. Hermanos, a Dios sea la gloria. Amén.